es amor. He nacido de nuevo, soy hijo de Dios, y en su amor yo estoy pleno. Si quieres nacer de nuevo, el amor es el camino de Jesús, el camino del amor. Ven amigo, te invito a este camino donde su amor nos sostiene, nos lleva, nos forma en la prueba. Infinito es su amor, es amor. Muy buenos días. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por sus vidas, deseando de todo corazón que se encuentren bendecidos y prosperados en Cristo Jesús. Los invitamos a abrir sus Biblias para compartir la bendita palabra del Señor. Salmos 96. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas, y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos, y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud.
regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. La gloria es de Dios. Aleluya, gloria a ti, Señor. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. A su nombre, gloria. Oh sí, Señor, te alabamos y te bendecimos hoy. Aleluya. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Aleluya. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aleluya, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, aleluya, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, aleluya, en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Oh, sí, tu nombre, Señor. Nombre, Señor. Aleluya. A su nombre, solo a ti, Señor, toda la gloria. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, levantar nuestra voz, alabándote y exaltándote, el único que merece gloria, honra y honor. Tu palabra lo dice, Señor, que te reconozcamos en todos nuestros caminos y tú enderezas nuestro caminar. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. El alfa y la omega, principio y fin, Señor. Aleluya. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo.
gran yo soy me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Aleluya. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Ordena nuestro caminar, Señor. Solo tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Somos sacrificio vivo para ti, Señor. Ordena nuestro caminar, Señor. Guía nuestros pasos. Sin ti, nada podemos hacer, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria. Gloria a ti, Señor. Te alabamos. Aquí estamos. Delante de ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Ordénalo, Señor. Oh, aleluya. Quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Oh, sí, mi rey, quiero vivir en tu voluntad. Aleluya. Aleluya. Gloria. Oh, sí, mi rey. Aleluya. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy, y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados.
pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Buenos días, amados de Dios. Les bendecimos hoy desde Bogotá, Colombia, dando gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de estar al frente de nuestro amado ministerio Grupo Amor. Los bendecimos a todos y cada uno de ustedes, deseando de corazón, junto con la pastora Maite, mi esposa, y quien les habla, pues el pastor Luis Fernando Bejarano, deseando de todo corazón que se encuentren muy bien, muy bendecidos en Cristo Jesús. Dios es fiel. Está con nosotros todos los días, nunca nos deja, nunca nos desampara. Y cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabemos que todo lo que tengamos que enfrentar de la mano de Él, tenemos la victoria, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, deseamos de todo corazón que se encuentren muy bien. Todas las personas que nos puedan acompañar, todas las personas que puedan recibir este mensaje a través de esta transmisión, estas herramientas, estos medios que Dios permite en estos tiempos para que su palabra corra hasta el último rincón del planeta antes de su segunda venida, porque nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez y ya vendrá a someter toda malignidad bajo el estrado de sus pies y a bendecir y a galardonar a todos aquellos que caminaron en su santísima voluntad en Cristo Jesús. Vamos a dar gracias al Señor ya después de este tiempo de alabanza, de adoración, de disponer nuestro corazón, de permitir que Él nos guíe hoy en este tiempo de predicación de la palabra. Vamos a disponer nuestro corazón para hacer una oración y entregarle. Decirle: Señor, seas tú hablando a nuestro espíritu hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú te glorificas hoy, Papito Dios.
Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Toda la gloria y toda la honra a ti, que eres el buen pastor, el Dios justo, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios sabio, el Dios que nos ama y que en Cristo Jesús nos has dado perdón de pecados, salvación y vida eterna. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, te damos gracias, Papito Dios. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado de alguna manera. Pero te damos gracias porque la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo hoy nos limpia de todo pecado y nos permite venir a tu presencia con un corazón contrito y humillado, Papito Dios, porque tú eres digno de suprema alabanza y te alabamos y te adoramos desde la fe, desde la santidad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Glorifícate hoy, Papito Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, amados de Dios, el mensaje de hoy lleva por título, aleluya, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas. Un mensaje muy importante en este tiempo porque hay muchas cosas que oprimen al mundo. Y en Cristo Jesús fuimos librados, porque en Cristo Jesús somos libres de muchas maneras, pero también tenemos que aprender a ser libres en Cristo Jesús. El mundo vive en opresión, el mundo vive oprimido por el maligno, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio y se aparece, se presenta en la sinagoga, habla de Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese fue el primer mensaje que nuestro Señor Jesucristo comenzó a entregar dentro del ejercicio de su ministerio. Y eso nos ayuda a entender que Él vino precisamente a rescatarnos, a hacernos libres de todo tipo de opresión. ¿Por qué vino a hacernos libres? Dios nos creó libres. Eso es algo que podemos entender desde el principio de la creación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo libres. Pero por causa del pecado, por causa del pecado de Adán y Eva, la tierra cayó en maldición, la humanidad cayó en maldición y nos hicimos esclavos del pecado. Y obviamente, al ser esclavos del pecado, eso generó muchas consecuencias, muchas ataduras, muchas cosas que el maligno aprovecha para oprimir a la humanidad. Nosotros, a la luz de las Sagradas Escrituras, podemos entender que nuestro Señor Jesucristo vino a hacernos libres. Su mensaje, su palabra, su ministerio nos revelan el poder de Dios para que nosotros podamos ser libres. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero vida desde la fe, desde la santidad y desde la libertad que solamente Dios puede ofrecernos cuando caminamos conforme a su santísima voluntad. Por eso hoy en Juan 8, versículo 34, para darle un piso al mensaje de hoy, dice Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, la humanidad sufre consecuencias del pecado y ese pecado nos hace esclavos. Y cuando somos esclavos del pecado, también nos hacemos esclavos del maligno, que es el propiciador del pecado, el tentador. Y a través de esas ataduras, muchas ataduras más vienen sobre nuestras vidas, sobre las vidas de todos aquellos que simplemente no pueden hacerse libres por sus propios medios. Solamente Dios nos puede hacer libres en Cristo Jesús. Nosotros debemos entender que Dios siempre nos ha amado con amor eterno. Y Dios quiere que seamos libres y que seamos restituidos a su gloria desde la libertad que nos ofrece en Cristo Jesús. Desde la libertad que nos ofrece en Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pero no han aprendido a pensar como libres, no han aprendido a tener mentalidad de reino, no han aprendido a tener
esa conciencia de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al venir a morir por nuestros pecados, a redimirnos, a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Recordábamos cuando leíamos el Antiguo Testamento cómo nuestro Señor Jesucristo llevó al pueblo de Israel por el desierto para llevarlo durante todo ese tiempo que duró el peregrinaje de Israel en el desierto, para que cambiarles esa mentalidad de esclavos que traían de Egipto, y esas maldiciones y esas ataduras y esa religiosidad y esa idolatría y todo eso que vino de Egipto. Cuando nosotros somos redimidos en Cristo Jesús, Dios también nos lleva por un proceso en el cual comienza a librarnos y a limpiarnos de todo pensamiento, de muchas cosas que están en nuestras mentes y en nuestros corazones, aún en nuestra alma, aún en nuestro espíritu, que deben ser santificadas por medio del lavamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Deben ser santificadas por medio del lavamiento de la palabra de Dios. Deben ser santificadas por medio de la obra renovadora del Espíritu Santo. Necesitamos ser impartidos de la palabra, ser impartidos del Espíritu para poder romper todas esas ataduras, todas esas maldiciones, todas esas adicciones, temores, religiosidad, idolatría, las mentiras, razonamientos, tradiciones del mundo, muchas cosas que nos están atando espiritualmente y nos hacen esclavos del pecado y esclavos del maligno. Por eso hay tanta opresión en el mundo, por eso hay tanta depresión, por eso hay tantos suicidios, por eso hay tanto temor, porque las almas están atadas. Porque las mentes están atadas. Los corazones están atados en los deseos del mundo, la vanagloria de la vida. Y todo eso genera consecuencias espirituales. Toda atadura, absolutamente toda atadura, tiene un argumento espiritual que es lo que nosotros debemos entender. Es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, hacernos libres por medio del conocimiento de la verdad, por medio de la revelación de su palabra a nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos 5:8. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa que Dios nunca nos ha dejado. A pesar de que la humanidad falló, Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Dios sabe que nosotros caímos en un estado de maldición por causa del pecado y que nos hicimos esclavos del pecado, como lo dice el versículo de Juan 8:34 que acabamos de ver. Mira, recuérdalo para que no lo olvides. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y eso significa ser atado. Esclavo es alguien que está atrapado, alguien que está capturado, alguien que está sometido contra su voluntad por causa del pecado. Y lo más terrible es que muchas veces no reconocemos el pecado como la causa de nuestros problemas. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado nos aparta de Dios. Pero Romanos 5:8 nos enseña: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Mira todo lo que implica entender las ataduras que generan el pecado. Nos apartan de Dios, pero Dios no nos olvida. Dios quiere que tú y yo seamos libres en Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así como Dios redimió al pueblo de Israel a través de Moisés y los llevó a la tierra prometida, Dios quiere llevarnos en Cristo a la bendición eterna. Mira lo que dice Levítico 26:13. Aleluya. Yo, Jehová vuestro Dios, dice, que os saqué de la tierra de Egipto que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar
con el rostro erguido. O sea, Dios quiere que seamos libres y que levantemos nuestras cabezas, que tengamos el orgullo de caminar en Él. Dios quiere que tengamos orgullo de ser hijos de Dios. Dios quiere que seamos orgullosamente libres, pero no un orgullo de soberbia, sino un orgullo de sentirnos que estamos con Dios, de sentir que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, así como liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, como vinieron las plagas sobre Egipto para desafiar a los dioses de Egipto y mostrarle la grandeza del Dios de Israel, que es nuestro Dios y Padre. Nosotros en Cristo Jesús recibimos ese mismo amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Ese mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, es lo que dice aquí la palabra: yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y Egipto nos habla del mundo. Faraón nos habla de Satanás. Y dice que os saqué de la tierra de Egipto. Es el mismo mundo que nos tiene atrapados. Es la misma malignidad satánica que tiene oprimida al mundo, que tiene esclavizada a la humanidad, con las inmoralidades, con las mentiras, con las filosofías, con religiones, con idolatría, con avaricia, con adicciones, con maldad en los corazones, deseos impuros. Son ataduras que generan consecuencias, tanto físicas, mentales, emocionales, espirituales. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esa vida comienza cuando somos libres y podemos sacar de nuestras vidas la malignidad, como Dios lo hace aquí con la nación de Israel. En Colosenses 2:13 dice, en Colosenses 2:13, Cristo rompió las cadenas con su sacrificio. Mira lo que dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, un día llega Cristo a nuestras vidas y nosotros comenzamos a reconocer el amor de Dios en Cristo Jesús. Y comenzamos a reconocer el poder de Dios en Cristo Jesús. Y comenzamos a permitir que ese poder y ese amor de Dios obre en nuestras vidas. Comenzamos a reconocer la sabiduría de Dios a través de su palabra y cómo esa palabra nos ministra y nos permite reconocer todo aquello que nos ataba y nos permite deshacer las obras de las tinieblas. Para que podamos ser libres, necesitamos ser impartidos del Espíritu de la palabra, del Espíritu de Dios. Mi palabra es vida y ese Espíritu enseña a nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que están atados, llámese vicios, llámese inmoralidad, llámese corrientes de pensamiento, pensamientos mentirosos, todo aquello que no es conforme a la palabra de Dios se convierte en una mentira que gobierna nuestras vidas. Y esa mentira que gobierna nuestras vidas se convierte en una atadura, porque espiritualmente nos impide avanzar con Dios. Por eso dice, vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, cuando no conocíamos de Cristo, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Recuerda que el pecado, el que comete pecado, como lo dice Romanos Juan 8:34, se hace esclavo del pecado. Cuando el pecado es quitado, ya el argumento que se utiliza o el que utiliza Satanás para oprimirnos se rompe, se quita. Y cuando se quita ese argumento, Satanás pierde el poder que tenía sobre nuestras vidas. Esas cadenas se rompen
solamente a través de Cristo Jesús, a través de la fe en su sangre preciosa derramada en la cruz, a través de recibir ese regalo de Dios, esa gracia de Dios en Cristo Jesús, a través de su mandamiento, de su palabra. Si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis. O sea, ese control que tenía Satanás sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, sobre todas las áreas de nuestra vida, vuelvo y repito, físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, nuestra economía, cuando a veces las cosas no salen bien porque simplemente estamos oprimidos en lo financiero. La salud, muchas veces hay mucha opresión en la salud. Y toda maldición, porque todo esto son maldiciones, tiene una causa espiritual. Que si no sabemos discernir, es como no saber diagnosticar verdaderamente en dónde está el origen de la enfermedad. Cuando hay un buen diagnóstico médico sobre una enfermedad, pues obviamente el tratamiento va a ser efectivo. Pero si hay un diagnóstico equivocado, el tratamiento no va a funcionar. Cualquier tratamiento no va a funcionar. Lo mismo sucede espiritualmente. Entonces nosotros debemos meternos con Dios, meternos en la meditación de la palabra, buscar la causa de nuestras maldiciones, saber en dónde estamos fallando, buscar. Y eso se logra simplemente en el ejercicio de ser impartidos de la palabra constantemente, perseverar cada día en el templo, perseverar en nuestra oración, perseverar en bien hacer, perseverar en renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, perseverar en la obediencia, perseverar en que nuestro carácter pueda ser transformado conforme la santísima voluntad de Dios. Mira lo que dice Colosenses 2:14. Nuestro Señor Jesucristo, aleluya, en el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulando el acta de los decretos. O sea, por causa del pecado venían consecuencias o sentencias sobre nuestras vidas. Porque la ley tiene ciertas normas que se deben cumplir y generan ciertas consecuencias. Ciertos delitos generan penas y castigos determinados. Lo mismo sucede espiritualmente. Entonces dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, el maligno, al hacernos esclavos del pecado, comenzaba a atacar nuestras vidas. Comenzaba a oprimir. Comenzaba a atacar las diferentes áreas, la salud, la familia, la economía, todo lo que hiciéramos, todo salía bien, salía mal, porque el maligno simplemente estaba atacando esas áreas de nuestra vida. Y nosotros, entendiendo la palabra de Dios, simplemente comenzamos hoy en día a poner en orden nuestro pensamiento y a entender qué cosas estábamos haciendo mal. Si estábamos teniendo vicios, si estábamos siendo inmorales. Tenemos que sacar eso de nuestra vida. Aleluya. Si estábamos siendo mentirosos, si estábamos siendo altivos, si estábamos siendo envidiosos, si estábamos teniendo falta de perdón, falta de amor, egoísmo. Tantas cosas que hay en el corazón del hombre que no se identifican ante el mundo como delitos, pero espiritualmente son pecado y generan consecuencias espirituales sobre nuestra vida. Por eso dice que nuestro Señor Jesucristo en la cruz dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Qué bendición la obra de nuestro Señor Jesucristo! Esa es la obra que muchos no saben reconocer, porque muchas veces vivimos engañados, pensando que podemos salir adelante apartados de Dios, y nos damos cuenta que hay unas fuerzas espirituales muy fuertes y unas leyes espirituales que muchas veces transgredimos por ignorancia y que generan consecuencias
sobre nuestras vidas. Vuelvo y repito, en diferentes áreas, en la salud, en la economía, laboralmente, de muchas formas genera opresión. Hay temores, angustias, adicciones. Todo eso le da poder al maligno. Las malas palabras, declaraciones, la música, muchas veces la música, todos esos mensajes sórdidos que vienen a nuestra mente y comenzamos a proferirlos. Dice la palabra del Señor, de toda palabra necia rendirás cuentas. Fíjate cómo nos vamos atando por el desconocimiento de la palabra. ¿Cómo dice nuestro Señor Jesucristo? O como dice Dios en la palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Muchas veces estamos abriendo puertas simplemente por ignorancia. Aleluya. El versículo 15 de Colosenses 2, mira. Anuló el acta de argumentos que había en nuestra contra y dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó, como dice en Colosenses 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es muy importante si tú quieres comenzar a santificar y a sanear tu vida. Necesitamos entender esta palabra y entender que la opresión viene, la maldición no viene sin causa, dice la palabra de Dios. Que si no sabemos quitar ese pecado y esos argumentos que el maligno está utilizando, ya Cristo lo derrotó. Pero tú tienes que recibirlo por la fe. O sea, Jesús ya hizo la obra y nosotros debemos escudriñar las Escrituras y comenzar a santificarnos a la luz de la palabra, como dice Corintios, por el lavamiento de la palabra. Y cuando estamos en esa búsqueda, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá, pedid y se os dará. Estamos en esa búsqueda, en ese ejercicio, esa dinámica espiritual, vamos a encontrar respuestas a muchas cosas que nos oprimen, que nos quieren esclavizar, que nos quieren someter, y podemos realmente romper esas cadenas a la luz de la palabra. Romper esas cadenas a la luz de la palabra. Aleluya. Gálatas 5:1 dice nuestro Señor Jesucristo, mira lo que dice la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por la meditación de la palabra, por la oración, por la santificación, por la obediencia, comprobando lo que es agradable al Señor, y en esa forma vamos a ver cada día más la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Todo lo que hagamos prosperará. Por eso dice la palabra, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Comenzaremos en esa relación de fe en su palabra, siguiendo los pasos de Cristo, meditando la palabra, permitiendo que la palabra nos ministre. Reconocemos en qué áreas estamos fallando, porque la palabra nos muestra como en un espejo nuestra condición, y los yugos y las ataduras se rompen. Aleluya. Entonces, Cristo rompió las cadenas. Aleluya. Y ahora nosotros debemos aprender a pensar. No os conforméis a este siglo, debemos aprender a pensar como libres en Cristo. Por eso Gálatas 5:1 aquí está diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Aleluya. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si tú entiendes que las mentiras te ataban, hay que sacar las mentiras. Si tú entiendes que la inmoralidad te ataba, hay que sacar la inmoralidad, hay que ser fiel con las esposas, hay que limpiarnos de fornicación, de todo pensamiento. Si tú entiendes que los vicios te ataman, hay que romper esos vicios con la ayuda de Dios. Aleluya. El poder de Dios sacude las prisiones. Mira lo que pasó en Hechos 16:26, el poder de la alabanza, mira. Entonces sobrevino de repente Pablo y Silas estando presos en la cárcel de Filipos. Mira lo que dice. Estaban alabando a Dios. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. O sea, el poder de alabar a Dios. Pablo y Silas alabando a Dios,
en una prisión, y dice que mientras ellos estaban alabando, vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Dios hace temblar. La alabanza hace que las estructuras malignas tiemblen. Las cárceles, las prisiones de oscuridad tiemblen. Los cercos que Satanás hace alrededor de sus oprimidos tiemblan y se rompen esas estructuras cuando tú estás alabando a Dios. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Muchos en medio de la opresión, y puedo decirlo a un cristiano, qué triste, al no entender esto, comienzan en la queja. Y la queja es la alabanza al diablo, es negar la gloria de Dios en nuestras vidas. En medio de las circunstancias, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estamos alabando a Dios, aleluya, en medio de las pruebas, las circunstancias, las cárceles se rompen, las cadenas se rompen, las puertas se abren. La alabanza es una manera de romper cadenas. La queja, obviamente, no hace nada. Como hijos de Dios, debemos aprender a pensar como libres en Cristo, a transformar nuestra manera de pensar, renovarnos en la palabra y permitir que de nosotros hagan alabanzas, que la alabanza esté de continuo en tu boca. Hay muchos que no son agradecidos. Si Dios les da un trabajo, se quejan porque no ganan lo que querían. Si Dios les abre una puerta, esa puerta no les gustó porque querían una mejor. No hay gratitud, no hay alabanza, no hay contentamiento. Y los hijos de Dios debemos saber que esa no es la actitud correcta. Nosotros debemos alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia. No darle gracias porque estamos en una circunstancia difícil, no. Darle gracias porque Él está con nosotros. Y sabemos que la leve tribulación, la prueba, no se demora más de lo que podamos resistir y que no hay una prueba que sea más grande que Dios. Nosotros debemos aprender a alabar y darle gloria a Dios. Adora en medio de la opresión, no a la queja, no a la queja. El Espíritu Santo también nos va a ayudar a romper cadenas, como dice Isaías 10:27. Mira lo que dice Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción significa esa llenura del Espíritu. En tiempos de angustia, en tiempos de opresión, dice, su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, el yugo del maligno y el peso de las cargas, dice, y el yugo, aleluya, se pudrirá a causa de la unción. Y la unción significa esa llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos nosotros reconociendo el ministerio del Espíritu Santo y estamos confiando en el Espíritu Santo y estamos activando nuestra fe en el Espíritu Santo, Espíritu Santo, guíame, enséñame, no permitas que mi fe falte, ayúdame, Señor, Espíritu Santo, obra en mi vida. El Espíritu Santo se revela y dice que cuando estamos llenos del Espíritu, aleluya, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando alguien alaba a Dios, cuando alguien exalta a Dios en medio de las pruebas, cuando alguien está reconociendo su presencia, cuando alguien se santifica, el yugo pudre, la unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la unción pudre el yugo se rompe. El yugo se rompe.
También el ayuno rompe ligaduras. Mira lo que dice el mismo Isaías capítulo 58 versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? La mentira, la queja, la envidia, la avaricia. Rompemos eso en ayuno. Si tenemos debilidad en nuestra carne, si tenemos cosas de inmoralidad sexual, inmoralidad en nuestros negocios, debemos ayunar y orar. Hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Esas ataduras se rompen. Mejor dicho, la atadura se rompe cuando estamos llenos de Dios. Y buscar en tiempos de ayuno, en tiempos de oración, en tiempos de alabanza, la gloria de Dios desciende sobre nuestras vidas y las ataduras se rompen. Aleluya. Por eso dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, viene esa ayuda en el espíritu, esa fortaleza en nuestro espíritu para vencer cualquier atadura que podamos estar teniendo física, mental, emocional, espiritual. No importa en qué forma estemos reconociendo que estamos atados. Que nuestra economía, que nuestra salud, todo eso se rompe en ayuno y oración. ¡Aleluya! Entonces debemos orar como el rey David oraba. Señor, examíname, oh Dios, y mira si hay maldad en mí, Señor, ayúdame. Y así es que vamos a ver cómo la gloria de Dios se revela sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la liberación de Dios quiere que nosotros andemos con dignidad, que andemos con nuestro rostro en alto, con orgullo de ser cristianos, con orgullo de caminar, un orgullo conforme a Dios, no es orgullo de arrogancia, es orgullo conforme a Dios, porque ahí lo vimos en Levítico 26:13, dice, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyuntas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido, como hijos del rey. Somos linaje escogido, real sacerdocio, somos reyes y sacerdotes para Dios en Cristo Jesús. No somos cualquier persona, la mejor dignidad, el mejor título que nosotros tenemos son hijos de Dios, cristianos. Cuando alguien te diga, cristiano, tú eres cristiano, aleluya, amén, amén, amén. Dios rompe cadenas, levanta rostros, aleluya. El redimido camina con propósito, con una identidad restaurada. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, restaurar nuestra identidad. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque Él nos hizo libres. Y que por causa del pecado fuimos esclavizados del pecado y esclavizados de las malignidades que operan en el mundo a través de Satanás y sus demonios. A través de los argumentos que le dimos al maligno a través de nuestro pecado, pero que en Cristo Jesús Él rompió esa maldición. Él derribó todos los argumentos y todas las formas como Satanás quería oprimirnos y Jesús vino a hacernos libres. Libres para servir, libres para caminar en la fe y en la santidad, no libres para hacer cosas indebidas, libres para hacer la voluntad de nuestro amado Dios y Padre. Debemos aprender a caminar como libres, como vivos entre los muertos. No debemos permitir que la malignidad nos gobierne. Jesús nos hizo libres. El Espíritu Santo nos hace libres y sobre todo Dios quiere que seamos libres, pero en Cristo Jesús. Que seamos lavados de nuestros pecados, que seamos renovados en nuestro entendimiento, que seamos fundamentados en la palabra para poder servirle, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Reconocer el amor de Dios en Cristo Jesús. Y reconocer las malignidades que operan en el mundo y combatirlas, combatir el pecado, combatir la maldad, la malignidad y dar testimonio de la luz de Cristo que vino a hacernos libres. En el nombre de Jesús. Ese es el mensaje de hoy, rompiendo cadenas. Medita en los textos que acabamos de compartir.
No permitas que la ignorancia, la ligereza te mantengan atado. Si estás padeciendo cualquier tipo de maldición sobre tu vida, llámese enfermedad, llámese pobreza, llámese rencores, falta de amor, lo que sea. Si no quieres vivir, muchos quieren morir. Qué tristeza cuando no entendemos que la vida es un regalo de Dios. ¿No es la vida más que el alimento y que el vestido? Y tener la oportunidad de estar en este mundo es un regalo de Dios. Pero Dios quiere que seamos bendecidos, que seamos libres, que caminemos conforme a su santísima voluntad y que muchos puedan reconocer el amor de Dios en Cristo Jesús a través de nuestro testimonio, tu testimonio. No somos cristianos solamente para pedir cosas, somos cristianos porque hemos permitido que Dios nos restaure. Hemos permitido que Dios entre a nuestras vidas y que sea el Señor de nuestras vidas, que nos restaure, que nos instruya y que le dé un propósito a nuestras vidas de llevar su mensaje, porque la gran comisión es la responsabilidad que tenemos todos. Nuestras familias, nuestros vecinos, las personas que nos rodean. No podemos menospreciar a nadie, no podemos hacer acepción de personas, no podemos tener rencores, no podemos tener sentimientos oscuros en nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No permitas que esas mentiras gobiernen tu vida y permite que la luz de Cristo alumbre tu entendimiento y que tú puedas ser libre primeramente y libre para servir. Nuestro Señor Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Llevar el yugo de Jesús es lo único que a nosotros nos permite tener gozo en nuestro espíritu, servir a Dios. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice nuestro Señor Jesucristo. Y si tú estás recibiendo este mensaje, aleluya, medita en esto. Dios te ama, Cristo te ama y Dios quiere que seas libre. Y aquí es la manera como Dios te está mostrando que puedes ser libre de todo tipo de opresión en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te damos gracias, Papito Dios, por este tiempo donde nos has permitido, mi Rey, recibir una palabra tuya que nos llena de gozo en nuestro espíritu, que nos edifica, que nos fortalece, que nos renueva en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Papito Dios, porque necesitamos, Señor, cada día más de ti. Apartados de ti, Padre, no podemos hacer nada. Solamente en Cristo, Señor, tenemos, Señor, vida. Nuestras vidas tienen sentido, Papito Dios. Gracias, Señor, por tus promesas para nuestras vidas, para nuestras familias, para la iglesia, para nuestra nación, Señor, que seamos de testimonio a todos aquellos que no te conocen, Papito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Papito Dios. Glorifícate, mi Rey, glorifícate, mi Rey, y que este mensaje llegue a nuestras vidas de una manera poderosa, Padre de la Gloria, para ponerla por obra y para ser libres en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te alabamos, te bendecimos, amados de Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas y damos gracias a las personas que nos apoyan con sus diezmos y ofrendas, manera como se sostienen los ministerios, y exaltamos a Dios a través de la obediencia. Aportar para el ministerio va a ser de gran bendición para tu vida y para nuestras vidas, porque todo siempre tiene un propósito en Cristo Jesús. Un abrazo en el nombre de Jesús. Que tengan una linda semana.